Señorita Chandy, ¿cuándo una función es par? Sí, profe. Lo que yo era que cuando una función es par, era que para cada X del dominio de la función, Sí, le escucho. Para cada X del dominio de la función. Para cada X elemento del dominio, ¿qué pasa? Señorita Chandy. No, tienes problemas con el audio. Señor Armijos. No, Sí, tiene algún problema con el audio, señorita Chandy. Es siempre corto y todo. A ver, señor Armijos, ¿podemos continuar? sí. Para que una función sea par, está viendo que f de x es igual a... ¿Sí me escucha, Inge? Siempre cortado. A ver. Decía que f de x es igual a f menos x. Ya, para cada X elemento del dominio de la función, f de X debe ser igual a f de menos X. Sí, Es decir, que si reemplazo en la función donde dice X, pongo menos X, las imágenes deben ser las mismas. Ojo, miren lo que me está diciendo. Es interesante. Que si yo tomo un X acá, ¿cierto? Me daría exactamente, y tengo acá una imagen, que este es el f de X, debería ser exactamente lo mismo que si tomaría una imagen acá. Eso me dicen. ¿Cierto? Eso dice esta función. Esa igualdad. ¿Sí? Sí. Por esa razón, se le toma al eje de las Y, ¿como qué? Un eje de referencia. No, más de referencia. No, eje simétrico, perdón. De Eje de simetría. de simetría. Eje de simetría. Eje de sí. simetría. Por eso, el ejemplo más claro de una función par, ¿cuál es? La La parábola. cuadrática. La función cuadrática. La cuadrática, la básica, ¿no? La que no está fuera del origen, ¿sí? F de x igual a x al cuadrado. Esa es una... Ojo, no digo todas las cuadráticas, cuidado. ¿Sí? Malinterpretan las palabras. La f de x igual a x al cuadrado es el mejor ejemplo de función par. ¿Ok? Sí. Bien, ¿alguien tiene la definición exacta tal cual con todos los juguetes? ¿Cómo define una paridad de una función? Que la pueda leer. Antes pedí que entendíamos. Ahora les pido que lean. Tal Yo cual. tengo Okay. una. Señor Yo tengo Larcos. una. Sí, sea A perteneciente al conjunto de los números reales positivos y F, el intervalo de menos A hasta A, cerrados. Entonces, los números reales, una función se dice que es par, sí, sí, solo sí, para todo X perteneciente a este intervalo de menos A a A cerrado, F de menos X es igual a F de X. Ya. Y claro, ahí La también parte inicial no la entendí. La parte inicial no la entendí muy bien, pero entiendo que toma, creo que alguien me mandó algo. Sí, es un A perteneciente a los reales positivos. Ya, Y F, perfecto. un intervalo cerrado de menos A hasta... Gracias, señor Larcos. Gracias, señor Chamorro. Perfecto el aporte. Dice esto. Eso dice. Eso nos compartió el compañero Chamorro. Dice, función par es impar. Función par. Una función f es par, sí. Para todo x elemento del dominio. Entonces, menos x, eso es importante. Claro, no estamos olvidando de esto, ¿no? El menos x también debe estar dentro del dominio, ¿no? Y además se cumple
que f de x es igual a f de menos x o f de menos x es igual a f de x. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué más dice? Las gráficas de las funciones pares presentan simetría con respecto al eje de las ordenadas, eje Y. Las funciones pares tienen simetría respecto a través del eje de las Y. Es lo mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Claro lo que es una función par, ¿no? Sí. ¿Cómo definimos, cómo encontramos analíticamente que una función es par? Haciendo que cumpla esta expresión, ¿sí? Que f de x o f de menos x es igual a f de x, ¿sí? A veces es mejor calcular f de menos x, es decir, donde dice x reemplazamos por menos x y vemos qué nos da. Y si lo que nos da es la misma imagen de f de x, entonces estamos bien, ¿ok? Pero si no, gráficamente lo que les mostré acá, si tomo un elemento acá, elemento del dominio, este elemento del dominio también van a tener la misma imagen, en otras palabras, ¿sí? Eso está diciendo. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien iba a decir algo? Siempre son reflectivas respecto a las yes. Es exacto, sí. Es como si el eje de las Y fuera un espejo. Ujú. O sea, siempre. Porque, Siempre, ok. siempre, siempre, sí, sí. Sí, para toda función par. Sí. Otro ejemplo clarísimo de función par es coseno, ¿no? La función coseno. Sí. Listo. Vamos con las funciones impares. Señor Chamba, ¿qué dice la función impar? ¿Qué entiende como función impar? Sí, profe. Una Ajá. función es impar si para cada x en el dominio de f de menos x es igual a menos función de x. La función impares tienen simétrica rotacional de 180 grados con respecto a al eje original. Mm, ya. Sí, pero pedimos que entendemos como función impar. Señorita Fiallos. Sí, ya. Entendemos como función impar para que todo dominio de x se verifica menos f de x igual a f menos x. Lo mismo. No, no quiero la definición. O tal vez, profe, ¿será que el exponente debe ser impar también? Tiene algo que ver. Sí tiene algo que ver, por supuesto. Sí, porque con el exponente impar y con el exponente par también, ¿no? Mm, es una guía, pero no es lo único, porque puedo tener otra función que no sea polinomial. ¿Y ahora qué hago? Pero me decía algo del exponente. O si digo el función coseno, dije que la función coseno es impar, ¿cierto? Que f de x igual a coseno de x es una función par. ¿Y dónde está qué exponente? El exponente de esta variable es 1, pero me decía que es par, no. En funciones polinomiales funciona bien eso, ¿no? En funciones polinomiales, quizás en funciones racionales también puede, si es que solo aparece par o impar. Algo más. Simétrica al origen, correcto. Simétrica al origen. Señora Neloa. Sí, profe, encontré que una función impar, bueno, para que una función sea impar se debe cumplir la relación de f menos x igual a menos f de x para todo x en el dominio de f. A diferencia de la paridad de funciones, la función impar nos dice que, yo puedo decir así más bien, que para todo x elemento de, no sé, puedo poner así, para todo x y menos x elementos del dominio de f de x, se tiene que, si f de menos x es igual a f de x, pasa algo. Y si f de menos x es igual a menos f de x, pasa algo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Esto es par y esto es impar. Así. Y definimos de un solo golpe las dos. ¿Sí, no?
Sí, pero ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, yo tengo entendido que primero tenemos que evaluar la función con el menos x. Y si me sale que la función de x es igual a la función de menos x, sería par. Pero si no es así, tendríamos que ver si es impar o puede darse el caso que no es ni par ni impar. Bien, si evalúo en f de menos x, debe darme f de... Si me da f de x, es par. Si me da menos f de x, es impar. Y si no me da ninguna de las dos, es decir, si no tengo ni esto de acá, ni esto de acá, entonces No es par ni impar. Entonces, f de x No existe. no es par ni impar, ojo. No tiene paridad, ¿no? Nada más. No puedo decir nada más de la función. ¿Ok? Entonces tendría tres caminos. Que la función sea par, que la función sea impar, o que no sea ninguna de las dos. Nada más. El hecho que no sea ninguna de las dos no me dice que hay alguna tercera, un tercer tipo. ¿Ok? Bien. Profe, una pregunta. Dígame. También en la función impar se puede poner la condición de que f de x es igual a menos f de menos x. A menos f de menos x, no. No, a ver, No. creo que lo dije mal. Es f evaluado en x, esto va a ser igual a menos f evaluado en menos x. No. ¿No? Eso no es Sí, impar. sí, le escuché bien. Lo que me dice es que f de x es igual a menos f de menos x. Sí, Confirma. ¿Escuché eso? sí, ¿No? ¿Y eso qué es? Par. eso es impar. Eso es impar. Sí, No, impar. no, no. ¿Por qué? A ver, Es que no, yo le juro no que sé le encontré así por qué tal y cual y estaba bien. sí, sí, a ver, bueno, multiplico por menos 1 y me queda menos f de x es igual a f de menos x y es esto de acá. Sí, A ver. Ay, sí. ¿sí le ven? Ah, sí, es que como encontré de forma diferente. Pero Mm, sí estaba más o menos bien. sí, pero miren, no busquemos de alguna manera la quinta pata. Puede ser que de 80 páginas la encuentre en una esa, ¿cierto? Pero no va a encontrar en forma general una definición. Mire, en las definiciones ahí no podemos jugar más. La definición es tal como está y punto. Es así, ¿de acuerdo? Entonces no hay mucho. Ya trabajemos quizás con las usuales, ¿no? Okay. Listo, profe. Veamos un ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien decía algo? No digo que sí confirmo lo que está ahí. Ok, bueno. A ver, veamos un ejemplo. F de x igual a... Disculpe, profe. Entonces podríamos decir que en la función si es impar es simétrica primero horizontalmente, después verticalmente. O sea, primero en el eje Y, después en el A eje... ver, de nuevo, está algo interesante. ¿Le puedo compartir pantalla? Sí, por favor. A ver. Aquí tenemos esta función
primero la podríamos invertir respecto al eje Y. Y una vez hecho eso, le iríamos otra vez con respecto al eje X y quedaría igual a este lado de acá. Y otra cosa que le vi es que si trazamos una recta que cruza por el origen, ¿Cualquier recta? entonces tenemos que la distancia desde este punto va a ser la misma. Entonces ahí podríamos ver que es simétrica respecto al origen. A ver, ¿la distancia de dónde a dónde me dijo, señor Andrade? Desde un lado de la función hasta el origen, como está graficado aquí. Y eso siempre se va a cumplir siempre que una recta pase por el origen. Ya, cualquier recta. Ya, ¿y por qué se da eso? ¿Cuál es la explicación? Por lo que es simétrica respecto al origen. Correcto, porque es simétrica respecto al origen. Porque exactamente lo mismo va a pasar en la paridad, ¿no? Si usted traza una recta horizontal o perpendicular al eje de las Y, horizontal, sí, la misma distancia que hay entre el origen y la función al un lado va a haber al otro lado. ¿Sí? Es por cuestión de simetría. A ver, lo que pasa eso es porque sí, se dice que es simétrica con respecto al origen. ¿Ok? Es simétrica con respecto al origen. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Lo otro, lo de graficar, eso no le había visto así, pero sí, efectivamente, vuelva a ser. Póngale los colores diferentes. Decía, esa parte, la parte roja, le invertimos, es decir, le multiplico por menos h, ¿no? Sería ponerle un menos h. Póngale abajo menos h. Ahí está. ¿Cierto? Bien, y ahora, ¿cómo le invierto respecto al eje Y? La azul, ¿cómo le reflejo? Es decir, ¿qué hago con P? Porque si le pongo menos P, voy a regresar a la roja. Quiero del azul ir a la verde. Se la coloca sobre -1. No, póngale, no le haga nada a H, déjele H tal cual. Sí, póngale mejor ahí otra función Q de X igual a P de menos X. ¿Sí? Póngale ahí P de menos, exacto, Q de X puede ser. Sí, puede ser Q de X igual a P de menos X. Ahí está. Ahí está, ¿no? De rojo a azul y de azul a verde claro. Quizás amarillo, si le pone amarillo le puede quedar el verde de fondo. Exacto, un amarillo clarito, uno más clarito. Casi transparente puede ser. O entrecortado también. En estilo puede cambiarle sí, o en estilo. Ahí punteado, exacto. Ahí está. ¿Sí? Mire, ¿qué primero está haciendo? Está calculando menos h de x y luego p de menos x, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice en el resumen, no? Ok, ¿sí? Bien, gracias al aporte, señor Andrade. Bien, qué bueno. Bien, creo que con eso queda bastante claro el tema de paridad, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Una pregunta? Y entonces se concluye que, cuando es impar, significa que se refleja al eje.
igual siempre. X, al eje Y. Digo, al eje, ¿no? Al origen, quise decir. Cuando es ¿Cuándo impar. es? Cuando es Ah, impar. cuando es impar, sí. Sí, cuando es impar es simétrica. Simétrica Ajá. al origen. Siempre, igual que la otra. Ajá. Sí. Listo. ¿Dudas? Yo, profe, se me escucha. Señor Tapia. Cuando es el par es simétrica respecto al eje Y, ¿verdad? Ajá. O sea, y aquí en el eje X no se compara a nada. No. Si lo, Mm, si O sea, fuera solo al eje simétrica, sí, sí. En paridad, cuando es par, simétrica al eje Y. Es correcto. Y cuando es pues, impar simétrica al origen. Al origen, al origen, al 0,0. Al 0,0. Ya, Inge, gracias. Veamos analíticamente. A ver. Señor Pozo, ayúdeme con una función cualquiera. Claro, profe. A ver, sería f de x igual a x al cubo menos 3x. Ok. Veamos la paridad de esa función. Entonces, uno inicialmente debería ver qué pasa con f de menos x. Por eso les ponía este gráfico, ¿no? En cualquiera de los dos casos, comenzamos calculando f de menos x a ver qué nos da. Y de acuerdo al resultado, vamos o por este camino, o por este camino, o el tercero. ¿Sí? Entonces, calculo f de menos x. Eso es igual a menos x al cubo menos 3 por menos x igual a menos x al cubo me da menos x cubo, ¿cierto? Y menos 3 por menos x me da más 3x. ¿Sí? Y saco el signo, eso me da x cubo menos 3x. Y veo que eso es igual a menos f de x. Por tanto, f de x es impar. ¿Ok? Porque se ha cumplido que f de menos x es igual a menos f de x. ¿De acuerdo? Bien. Veamos otra función. Señor Bolaños, por favor. G de x igual a qué? Señor Bolaños. no tiene micrófono. No, no tiene micrófono. Ok. Señor Tito. No, pero ahí le dijo 2x más 5. En chat. ¿Dónde está? En el chat. En chat, sí. Ah, 2x más 5. Lo mismo. Comencemos calculando g de menos x. Es igual a que a 2 por menos x, ¿no? Más 5. Es decir, eso es menos 2x más 5. ¿Qué podemos hacer ahí? Pensando en hacer lo mismo, saco un factor común, el signo, menos 2x menos 5. ¿Es esto f de x? No, no es. Al reemplazarle, ¿me da el mismo g de x? Tampoco. ¿Sí? Entonces, g de x no es ni par ni impar. ¿Ok? No tiene paridad. Por lo tanto, no va a ser ni simétrica respecto al Y, ni simétrica respecto al origen. ¿Listo? A ver. Una más.
X al cuadrado. Más Bueno, Profe, si trabajamos con una función racional, a ver si conseguimos que es par o impar. ¿trabajamos con cuál, señor La Hiedra? Una función racional. A ver, por ejemplo, ¿cuál? Dígame. ¿H de X igual a qué? H de X igual a X al cuadrado. Más 5. Más 5 sobre 2X menos 1. 2X menos 1. Ni par ni par. Veamos, H de menos X será igual a qué? A menos X al más 5, ¿sí? Sobre 2 por menos X menos 1. Eso es igual a X cuadrado más 5 arriba sobre menos 2X menos 1. Eso es igual a menos X al cuadrado más 5 sobre 2X más 1. ¿Sí? Y esta expresión de acá, ¿es esto? No, profe. No por el signo, ¿cierto? Entonces no es lo mismo que menos de h de x. Entonces impar no es. ¿Ok? Por el signo de afuera tampoco va a ser par. Entonces h de x no es par, no es impar. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Una pregunta. Una. Nosotros le podríamos concluir directamente diciendo h de x no tiene paridad. ¿Sí estaría bien ahí o no? Sí, sí, sería correcto decir h de x no tiene paridad. Porque cuando hablamos de paridad en general es o par o impar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es el nombre que se le da al estudio de par o impar. Entonces no tiene paridad, es correcto. Hay funciones que por su definición, por su clasificación, no tienen paridad, ¿no? Más que Por se le ejemplo, la radical no tendría paridad. Una con radicales. Una con radicales. No sé. No sé si generalizar tanto así. Se me viene a la mente. F de X igual a la raíz cuarta de X al cuadrado más 1. Por ejemplo. No, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz... Me voy a poner raíz cúbica. ¿Cuánto es F de menos X? Raíz cúbica de menos X al cuadrado más 1. ¿Cierto? Y eso es igual a la raíz cúbica de ¿qué? De X al cuadrado más 1. Y veo que esto es F de X. Por lo tanto, es par. Analíticamente es par. Ni idea cómo es el gráfico. ¿Tienes graficada? Estaba tratando, pero no me salen cómo ponerle a... Allá, espérate. Ponle todo entre paréntesis y a la 1/3, puede ser. Sí, no, ya lo encontré. Sí, es par. A ver, déjame ver el gráfico. Ajá. Era X al cuadrado y algo más, ¿no? Ah, pero no importa. Más 1, pero dentro de la raíz. Dentro de la raíz. Ahí. Ajá.
Un poquito más allá. Ujú, sí. Sí, no. Ok, ok. Es que generalmente me salían o sea, las radicales me salían solo para allá. En esa época no estaba elevado al cuadrado. Sí. Es que, claro, el hecho de generalizar... Cuidado. Por eso siempre me repito lo mismo. El siempre hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Siempre hasta que no encuentre algo que sea diferente. Que es siempre cuando tenemos un teorema. Y en esta parte, en las propiedades también, nos dice que es simétrica. Porque también, si diría simétrica, excepto en tal, entonces allá habría que tener cuidado, ¿no? Excepto en tal caso. ¿Ok? Bien. Entonces no podemos generalizar lo que decías. ¿Listo? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, chicos. Bien. Profe, Señor Simbaña. solo como un dato así curioso que encontré es que f, o sea, la función constante 0 va a ser par e impar a la vez. La función constante y igual a 0. Ajá. ¿Ya? Va a ser par e impar al mismo tiempo. Sí, eso Es lo el encontré. eje de las X, ¿no? Es el eje de las X. A ver, simétrico respecto al origen, sí. Ah, sí, claro, ¿no? Es que es respecto al origen y respecto al eje de las Y, ¿no? Claro. Ajá. Pero Sí. ya no es una función. Sí, es una función y igual a Constante. 0. Es la Es función una nula. función constante. Claro, claro que es una función. ¿Qué tiene y igual a 0 o qué tiene y igual a 1, que es una función constante, a y igual que no tenga y igual a 0? O y igual a menos No, es 1. que yo tenía entendido que las funciones, o sea que a una X no le podría corresponder más de una Y. Eso que al conjunto de salida solo le podría corresponder uno del conjunto de llegada. Ya. ¿Y cuál es el X o el Y que no corresponde a eso o que no cumple? No, o sea que al mismo X, que al 0, le corresponde todas las Y's. Sí. Y eso, ¿Y el problema es cuál? ese, no, o sea, yo pensaba que eso no podía pasar. A ver, vamos a ver con estos gráficos O sea, y con estos gráficos. ¿Sí? ¿Sí? 1, 2, abajo. ¿Cuál no es función? No he entendido que el primero no funciona. No. El segundo no es función. Ah, perdón, sí. El primero no es función. El primero no es función, ¿sí? Un X no puede tener dos Y. Entonces, un X no puede tener un Y acá y un Y acá. Eso no puede tener. Pero no Ya, estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo esto. Esa es función. ¿eh? Esa es función. Ah, Esa es ok, función. no, pero Esa es yo pensé función. que habían Esa es dicho, función. pensé que habían Esa es dicho función. Esa es función. X. Función. 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 ¿Sí? Pensé que habían dicho X igual a 0. Señora Neloa. Profe.
¿Qué decía? ¿O cuál era? No recuerdo quién dijo. No, señor Simbaña creo que era. Lo que yo dije es que y era igual a 0, o sea, una función evaluada en x era igual a 0. Y eso era par e impar a la vez. Sí, efectivamente, esta de acá es una función par e impar, ¿sí? Simétrica respecto al eje Y, sí. Simétrica respecto al origen también, ¿sí? Sí, gracias al dato curioso. Ok, ¿alguna duda? ¿Una pregunta? Bien. A ver, está abierta en la plataforma una actividad para que ustedes lo hagan. Perdón, para que ustedes la suban. ¿Cuál es la actividad? Cada uno de ustedes va a elegir una función. Una función. ¿Qué tipo de funciones? Una función del tipo p de x sobre q de x. ¿Ok? Con p de x y q de x de grado 1. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esa función? Primero, calcular el dominio de f de x. A ver, no. Para este caso necesito dominio y recorrido. Dominio y recorrido de f de x. ¿Sí? Van a calcular su respectiva inversa. Y van a calcular el dominio y el recorrido de f a la menos 1. ¿Sí? Van a analizar la paridad. ¿Ok? Y terminan con el gráfico. El gráfico completo. Entonces, recuerden las asíntotas. ¿Sí? El gráfico tanto de f de x como de su respectiva inversa. Ah, y cierto, me faltaba algo más. Van a verificar que f a la menos 1 compuesta con f de x es igual a f de x compuesta con f a la menos 1 de x. Espera, está ahí mal. No, así. A ver, no, les pongo mejor en términos de... A f a la menos 1 la vamos a llamar g. ¿Ok? A f de menos 1 por facilidad lo vamos a llamar g. Entonces, van a calcular, van a comprobar que f compuesto con g inversa es igual a g a la menos 1 compuesta con f a la menos 1. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cuál es la g? La inversa de f. Bien, ¿está claro, chicos? Profe, solo de la paridad. ¿Cuál, de qué función de la ambas? ¿De la f y inversa de f? A ver, de nuevo. El analizar la paridad de la función. Analizar la paridad de f. De f, ya, listo. De la original. Sí, ojo, la función f la ponen ustedes, ¿no? Ustedes se ponen con estas condiciones. ¿Por qué les pongo esas condiciones? Porque necesito que sea biyectiva. ¿De acuerdo? Profe, es cualquier función, ¿no? La que escojamos nosotros.
ustedes eligen. Ajá, ustedes escogen. ¿Tiene que ser a mano o puede ser a computadora en G? A ver, la presentación. Yo preferiría que lo hagan esta vez a mano. ¿Sí? Y claro, el gráfico lo van a hacer en GeoGebra. Entonces, escaneada la parte de lo que hicieron a mano, conjuntamente con el gráfico de GeoGebra, arman un archivo Word. ¿Listo? No necesitan hacer PDF porque tienen que subir el link. ¿De acuerdo? Suben el link nada más. El link del Word. El link del Word, sí, de su archivo. Ajá. De ahí. Bien, ¿preguntas? Profe, ¿y cómo se llama la tarea? ¿Cómo está la tarea en el aula virtual? La tarea en el aula virtual, ahorita les digo, está en instrumentos de evaluación y se llama participación 16 de julio. 16 de julio y vence a las 3:30. Así es que tienen el tiempo más que suficiente para hacerlo. ¿Sí? 35 minutos. ¿Listo? Verán que 3:30 es el tope para que suban. ¿Listo, chicos? Manos a la obra. Una última pregunta, profe. No es actividad en grupo, ¿verdad? No, es individual. Listo. Es una tarea individual. Ok, están en aula 46. A descargar en la lista 46 archivos, entonces califico. Es una participación en clase, ¿no?
Profe, disculpe, ¿se encuentra ahí? Hola, profe, disculpe. Una preguntita. Claro. Para calcular la inversa, primero se determina si es que f de x1 es igual a f de x2 y se hace esa demostración para luego sacar la inversa. Pero ¿hay que hacerle ese proceso entero o procedemos a sacar la inversa directamente? El proceso para calcular la inversa, cambiar variable, y cambiar variable y eso. Ok, muchas gracias, profe. Ok.
Inge, disculpe una pregunta. ¿La paridad cuál le analizamos? ¿A la función inversa o a la función original? Solo de la función, solo de la función original, solo de f, no de la inversa. Inge, una pregunta. ¿La compuesta la tenemos que graficar también? Profe, cuando nos dijo que graficáramos, dijo que graficáramos f de x y f' de x, tal vez. Ahí le mandó una foto. Esa, A ver, la pregunta es ¿cuál concretamente? la pregunta era cuáles son las que tenemos que graficar. F y G. O sea, O F y la inversa. F y la inversa. ya no es que decía graficar y después de la F un apóstrofe ahí. Entonces se refería a la inversa. Ya, ok. Inge, disculpe, no se me habilita en la plataforma la clase de análisis.
Profe, el documento que hay que subir es en formato PDF, ¿verdad? O en formato de Word. Dije, disculpe, tengo un problema con la plataforma. ¿Puede ayudarme, por favor?
Profe, ya le subí el link, pero le di en guardar cambios. Se me queda ahí cargando y no pasa de ahí. Ya debe estar aceptado. No Sí, importa si es profe. que se queda cargando, profe, Creo porque me que pasa lo mismo. la página. A mí también se me quedó así. También, profe, lo mismo. Inge, le mandé el link 3:30, no habría problema en eso porque también me quedó cargando.